No estoy limpia, susurró. Y cuando la tela cayó, el corazón del humano se detuvo. La plaza estaba abierta a la noche, tranquila y expuesta, iluminada por unos pocos carteles persistentes que parpadeaban sin ritmo. Un kiosco volcado yacía de lado cerca de la antigua terminal de tránsito. El polvo se movía en finas láminas sobre las baldosas rotas. El aire olía a cableado viejo y piedra húmeda. Gail cruzó la plaza con pasos mesurados. Mantuvo los hombros relajados, los brazos libres y la respiración constante. Estuvo aquí por un trabajo y luego regresó a casa. Había marcado la terminal semanas antes después de escuchar a un comerciante de chatarra alardear sobre el almacenamiento sellado en el vestíbulo. El rumor coincidía con una nota de registro que llevaba en el bolsillo. Debería haber un cilindro de datos debajo de una placa de mantenimiento cerca de la escalera este. Si el sello fuera bueno, el contenido podría valer un mes de comida y filtros. Necesitaba ambas cosas. Su trabajo como archivista se pagaba a cambio de dinero, y en los últimos viajes solo había conseguido hardware roto y listas medio corruptas. Se movió a través de la boca terminal y se detuvo. Escaneó el espacio de la misma manera que le habían entrenado para escanear las habitaciones en las que planeaba dormir. Primero las esquinas, la cuña oscura debajo del puente peatonal derrumbado. La sombra pasaba los torniquetes. El techo de hormigón se había agrietado alrededor de una lámpara colgante. Ningún movimiento, ninguna voz, ningún crujido de vidrio que no fuera suyo. Se arrodilló junto a una placa de piso doblada y deslizó una palanca debajo del borde. El metal resistió. Ajustó su agarre, empujó hacia abajo y levantó con movimientos cortos y controlados. El plato cedió con un chasquido fuerte y agudo. Se quedó congelado y escuchó. Nada respondió al ruido. Metió la mano y encontró el cilindro. Estaba frío, arañado y era lo suficientemente pesado como para parecer real. Una etiqueta de sello decía Archivo de Manifiesto 72. Bueno. Se lo secó con el costado de la mano y sintió el rápido alivio que viene cuando un plan funciona. Se oyó un ruido raspador desde el otro extremo del pasillo. Ni un patín metálico, ni una rata. Piel desnuda contra la piedra. La luz se desplazó cerca de los estilos de giro rotos. Una figura salió de la sombra. Ella estaba descalza, con las rodillas ligeramente dobladas y un hombro apoyado contra un poste. Una fina tira de tela cruzaba su pecho y envolvía sus caderas. Una vez había sido blanco, ahora era del color de la nieve sucia. Su piel era de color violeta pálido bajo la luz tenue. La suciedad vieja lo opacó. El cabello largo y plateado caía en nudos húmedos hasta la mitad de su espalda. Mantuvo la barbilla levantada, pero su boca estaba apretada por la tensión. Ella lo miró como una persona atrapada mira una mano abierta. Su voz sonó áspera, como si no la hubiera usado durante días. No estoy limpio. Gail se levantó con lenta precisión y levantó sus manos vacías, con las palmas hacia afuera. Eligió sus palabras y su tono como si eligiera una ruta a través de una cresta hostil. ¿Estás herido? Ella se estremeció al oír su voz, pero no corrió. Sus dedos se apretaron sobre la tela. No te acerques más. No haré. Señaló con la barbilla el cilindro que estaba en el suelo. Vine por eso. Luego me voy. La tensión en sus hombros cambió. No menos. Diferente. Ella buscaba mentiras y ángulos en su rostro. Él dejó que ella lo leyera. Línea recta, respiración uniforme, manos claras, sin mirada hambrienta. Necesitas agua, dijo. Algo en sus ojos dio un pequeño destello. Ella trató de ocultarlo. Se quitó la mochila de un hombro, se sentó en el suelo frente a él y abrió la cremallera de la parte superior. Sacó una pequeña botella y una barra de racionamiento. Los empujó hacia ella con su bota y retrocedió 3 pasos para que ella no tuviera que acercarse a sus manos. Ella estudió la botella como si fuera un cebo. Su estómago se tensó bajo la tela. Ella levantó la vista, volvió a comprobar su expresión, decidió y se movió con pasos rápidos y eficientes.
Ella agarró la barra y el agua y se retiró a la sombra del poste. El primer bocado fue frenético. El segundo se ralentizó. Bebió a tragos cortos, con cuidado y concentración, como una persona a la que han castigado por derramar algo. ¿Nombre? Dijo que su cuerpo se tensó nuevamente. ¿Por qué? Para poder hablarte como a una persona. Bajó la mirada hacia la tela y luego la volvió a mirar. Areya Gail. Observó el nombre sin hacer comentarios. Su mirada se desvió hacia su abrigo. Era oscuro, con los puños deshilachados y remendado en algunos lugares con hilos desparejados. Revisó sus botas, de uso general. Revisó la funda que llevaba en la cadera. No era un problema de la ciudad, ni insignias. Estaba construyendo un perfil para decidir cómo sobrevivir la siguiente hora. Gail mantenía sus propias evaluaciones simples y prácticas. Tenía hambre, estaba deshidratada y al borde del colapso. Había elegido hablar en lugar de correr. Eso significaba que se había quedado sin lugares a dónde ir o que había decidido que el riesgo de hablar con él era menor que el de volver a una noche llena de puertas que no se abrían. Sintió la vieja presión de la decisión instalarse en su pecho. No le gustaba dejar a nadie en ese estado. Tampoco traía desconocidos a casa. Esta noche haría una excepción y controlaría las variables. Una ráfaga de aire se abrió paso a través de la boca del terminal y tiró de su cabello. Se ajustó la tela, se alzó con un rápido movimiento de vergüenza. El nudo de su cadera se aflojó. El chal se deslizó. Lo atrapó con una mano, pero el nudo cedió. La tela se desenrolló y cayó al suelo con un sonido sordo. Y allí estaba ella, descubierta. Su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se endurecieron. Esperaba asco, una mirada de disgusto, una broma a su costa o una exigencia disfrazada de ayuda. Gail sintió una oleada de calor y un deseo limpio y sencillo que le golpeó las entrañas y le subió por la espalda. Le gustaba su aspecto. Le gustaban las líneas de sus caderas, la fuerza de sus piernas, la suave plenitud de su pecho que subía con la respiración contenida, el tenue rastro de viejos rasguños a lo largo de sus muslos y el hueco en la base de su garganta. La sensación no era nueva. Su honestidad lo tranquilizó. La guardó tras una puerta en su cabeza y la cerró con llave porque desear no era igual a tomar. Se quitó el abrigo de un solo movimiento y dio un paso adelante lo suficientemente lento como para que ella lo rechazara. Ella no se movió. Él envolvió el abrigo. La rodeó con los hombros y juntó los costados, con la mano plana contra la tela, de modo que ella sintió la presión, pero no los dedos. El abrigo le llegaba hasta las pantorrillas y la ocultaba de la intensa luz. Exhaló y se estremeció una vez, como quien regresa de una cornisa. No miraré si me lo pides, dijo él, con la mirada fija en su rostro. Ya lo hiciste, dijo ella. Su voz no tenía acusación. Tenía un mensaje real. Sí, dijo él. Te vi. Sigo aquí. Su postura cambió unos milímetros. No era confianza. Era la primera fracción de confianza. Se agachó, recogió la tela caída, la dobló y la colocó encima de su mochila. No se la devolvió. El abrigo cubría más y le daba peso y calor. La quería cubierta, no porque su cuerpo le molestara, sino porque merecía elegir cuando se notaba. Tengo una habitación a 4 manzanas de aquí, dijo. Se cierra con llave. Está seco. Tú caminas adelante. Me quedo atrás. Si corres, no te persigo. ¿Por qué? Preguntó ella más suavemente. Ahora necesitas refugio, dijo él. Tengo refugio. Ese es todo el trato. Ese nunca es el asunto completo. Conmigo lo es. Ella lo estudió con un cuidado que provenía de una larga práctica. Ella volvió a mirar el cilindro. Deja eso, vuelvo por ello. Puede esperar. La gente no deja dinero en el suelo. El suelo no se mueve. Levantó su mochila, se la echó al hombro y señaló con la barbilla hacia la plaza. Tu elección. Si dices que no, me voy y no miro atrás.
Ella se quedó muy quieta, luego asintió una vez y pasó junto a él, con el abrigo balanceándose alrededor de sus piernas. La siguió en un ángulo que le haría difícil sentir la presión. Cruzaron la plaza. El neón se deslizó sobre charcos y cristales rotos. Un cartel publicitario roto susurraba una oferta de un producto que nadie había visto en años. Arena examinó los callejones con miradas rápidas y espasmódicas. Gail también escaneó, pero su patrón era uniforme y completo. Línea del techo, escalera de incendios, puertas, ventanas, semáforo, movimiento. Tomaron una escalera estrecha bajo un cartel de muerto. Los escalones eran arenosos. El pasamanos había desaparecido. Gail usó una tarjeta maltratada y una llave mecánica para abrir una puerta de acero. Él se hizo a un lado y la sostuvo mientras ella entraba. Él lo siguió y corrió el cerrojo. El clic fue fuerte en la pequeña habitación. Su lugar era sencillo y limpio. Una cama baja contra una pared. Una mesa plegable con un pequeño lector y una bobina de cable. Estanterías con compartimentos para etiquetas. Una estufa de barril con ventilación sellada. Un recipiente de metal sobre una caja al lado de una línea de filtro alimentada por serpentín. Una sola bombilla en una jaula de alambre que zumbaba mientras se calentaba. Un rollo de hojas de jabón selladas colgadas de un clavo. Arena se detuvo unos pasos y buscó trampas. Miró primero la cama y luego el suelo como si eligiera el peligro menor. Ella mantuvo el abrigo cerrado con una mano y se mantuvo erguida para recuperar una parte de sí misma que el caballero había intentado tomar. Gail se acercó a la palangana y abrió el filtro. El agua limpia fluía en un hilo lento y constante. Hojas de jabón, dijo, sosteniendo el paquete donde ella pudiera ver el sello. Se sentó en una caja y se alejó. Usa lo que necesites. Me enfrentaré a la pared. Si me lavo, esperarás algo, dijo. Solo espero que termines de lavarte sin que nadie te moleste, dijo. Se giró hacia la pared y se desabrochó la funda. Dejó el arma sobre la mesa y se alejó de ella. Sacó una manta doblada de un cubo de basura y la extendió en el suelo cerca de la estufa. No la miró. El agua chapoteó en el lavabo. El paquete crujió. La tela se movió contra la piel. El abrigo susurró cuando ella lo puso en funcionamiento. Mantuvo la vista fija en la pared y repasó sus reglas. Mantener la puerta cerrada. Mantener las manos visibles al girarse. Estar preparado para un ataque de pánico. Hablar solo cuando sea necesario. Dejar que ella decida la distancia y el ritmo. Sabía lo rápido que una pequeña amabilidad podía cambiar de forma en una habitación como esta. No lo permitirías. ¿Por qué me miraste así?, preguntó ella. ¿Cómo qué? Como si no fuera basura. Porque tú no lo eres. Los sonidos en el lavabo se ralentizaron y se detuvieron. La oyó respirar. Esperó a que volviera a hablar. Puedes girarte. Se giró. Ella había envuelto bien el abrigo y lo había atado a la cintura con un tira arrancada de la tela vieja. Su cabello estaba húmedo y peinado con los dedos. Su rostro estaba limpio, y ese pequeño cambio la hacía parecer más una persona y menos un problema que una ciudad había decidido no resolver. Se irguió sobre los hombros cuadrados del abrigo. Su mirada era clara y dura. Puedes dormir en la cama, dijo. Yo tomaré la palabra. No vas a pedirme que me pagues, dijo ella. La frase no era una prueba. Era una frase agotada que ya había dicho a otros hombres. No quería su deuda, dijo él. Quiero que estés bien alimentada y abrigada. Ese es el trato que estoy haciendo. Se acercó. El collar le rozó la mandíbula. Viejas marcas se veían tenues a lo largo de su cuello, del tipo que proviene de dedos ásperos. Vio que sus ojos se posaron en ellos y luego se apartaron. Miró el arma sobre la mesa. Es militar. Ex-explorador, dijo él. Ya no. Muevo cajas y limpio archivos viejos. ¿Qué hay en el cilindro? Nombres, dijo él, manifiestos de evacuaciones. A veces, etiquetas de registro.
Si es de este distrito, tu nombre podría ser Adentro. Sus manos se aferran al abrigo. Si mi nombre está ahí, puedo reclamar fichas de agua y una ración de ropa. Si el sistema lo respeta, dijo que algunos empleados todavía lo hacen. ¿Lo comprobarás? Sí. Por la mañana, duerme primero. Volvió a mirar la cama y probó la manta con las manos. Se sentó, manteniendo las piernas juntas, el abrigo metido bajo los muslos. Lo observó con una paciencia defensiva que no cedería hasta tener pruebas de que hablaba en serio. Dime si quieres abrir con pestillo, dijo. Hay gente que duerme mejor si puede irse. Ciérralo con llave, dijo ella. Si está abierto, alguien entra. Corrió el pestillo. Ella se giró de lado y se subió la manta. Ajustó el regulador de tiro de la estufa y se tumbó en el suelo. Se puso un brazo bajo la cabeza y miró al techo. Las grietas se extendían desde la jaula de luz en líneas duras. Escuchó su respiración. Empezó superficial y cautelosa, y luego se alargó. Esperó a que el ritmo se asentara. Se incorporó, deslizó el cilindro sobre la mesa y conectó el cable del lector. El sello de la base cedió bajo una lenta presión. Retiró la tapa e introdujo el cilindro en el puerto. El lector cobró vida y extrajo datos en bloques irregulares. El texto se formó en la pequeña pantalla. Fechas, rutas, notas de carga, luego nombres. Se desplazó hasta que se abrió un campo. La lista incluía un subconjunto etiquetado como estado de espera. Redujo la velocidad a la mitad. Una sola línea captó su atención. Estado de orina sin asignar. Notas, ración de ropa denegada. Ficha de agua potable sin reclamar. Observó las palabras hasta que sintió que la ira le subía en una línea vertical a través del pecho. La ciudad la había convertido en una nota. Marcó la entrada y la guardó en un archivo local. Con este registro, podría ir al intendente y pedir fichas sin soborno. No todos los empleados lo escucharían. Uno de ellos sí. Sabía a qué puertas llamar. Conocía las palabras que funcionaban. Este era el trabajo que se había impuesto desde que terminó la guerra. No podía reparar torres ni alimentar a un distrito. Podía restaurar un nombre a la vez, desde dígitos hasta una persona en una habitación con una puerta cerrada. Apagó el lector y se recostó en el suelo. Mantuvo los ojos abiertos un rato más. Escuchó la respiración de Orinia y sintió que la habitación se acomodaba en una pequeña forma segura. Observó su propio cuerpo, el nudo de deseo en su estómago, la imagen nítida de ella, de pie y desnuda bajo la luz vacilante, y la guardó tras la puerta que había cerrado antes. Uno no es un problema. Perder el control sí lo era. No lo perdería. Planificó la mañana en una secuencia estricta. Hervir agua, calentar la habitación, encontrar ropa que le quedara bien, revisar el resto del cilindro, ir al intendente al amanecer con la entrada guardada y el tono correcto listo. Traer fichas y un cupón. Traerle una razón para que le creyera. Cerró los ojos. No rezó. Contó los segundos entre los tic-tac de la estufa y se dejó llevar por ellos en su sueño mientras un solo pensamiento calmaba y simplificaba su noche. Ella no estaría sin reclamar allí. La mañana irrumpió tenue y gris a través de las rendijas de la ventana tapiada. Una tenue luz se posaba en la habitación de forma irregular. Rayas. Gail se despertó primero, como siempre, con el cuerpo alerta antes de que el pensamiento lo alcanzara. Se quedó quieto un momento, escuchando. La estufa crujió levemente mientras las brasas de la noche anterior se enfriaban. Las tuberías crujieron dentro de la pared, y hubo otro sonido, más suave, su respiración. Lenta, constante. Seguía dormida. Se incorporó en silencio y se puso las botas. Su mirada se desvió hacia la cama. Arena se había acurrucado de lado, agarrando el borde de su abrigo contra su pecho. La manta se enredó alrededor de sus piernas. Su rostro, lavado la noche anterior, parecía más joven bajo la tenue luz. Tenía los labios entreabiertos, el ceño ligeramente fruncido,
como si incluso dormida se apoyara en algo. Gail apartó la mirada y movió la estufa. Él avivó el fuego con leña, colocó una tetera maltratada encima y la llenó con agua filtrada. Pronto salió vapor de un pico. Abrió un paquete de raciones, rompió la barra en pedazos y los puso en un plato. No era mucho, pero con agua caliente y paciencia, sería mejor que las sobras con las que había estado sobreviviendo. Recordó cómo había devorado la comida la noche anterior. La sospecha en sus ojos, la velocidad en sus manos. Un hambre tan intensa significaba días sin comer. Supuso 4, tal vez 5. Tras él, la tela se movió. Orinia se movió y se incorporó. Se sentó en la cama. El abrigo se le deslizó ligeramente de un hombro. Lo agarró y se lo ajustó. Sus ojos se posaron en el de inmediato, cansados, evaluándolo. «Te quedaste», dijo con la voz ronca por el sueño. «Dije que lo haría», respondió Gail. Vertió agua caliente en 2 tazas y puso una en la mesa cerca de ella. Su mirada se posó en el vapor que salía de la taza. La rodeó con ambas manos, sin beber al principio, simplemente dejando que el calor se filtrara en sus dedos. «La mayoría de los hombres no lo hacen», dijo. «La mayoría de los hombres no son como yo». Partió otra ración por la mitad y se sentó en el plato antes de deslizarlo hacia su lado de la mesa. Ella dudó, luego extendió la mano y lo cogió. Esta vez no se apresuró. Comió despacio, observándolo mientras como si esperara una demanda. No llegó, el silencio se prolongó, solo se llenó con el leve crepitar de la estufa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. «Nada», dijo Gail con voz firme. «Necesitabas refugio. Ahora lo tienes». Apretó la mandíbula. «La gente no da sin esperar algo». «No intercambio personas», dijo. Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. «No eres una deuda. No eres una cosa». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tragó saliva y bajó la mirada, su cabello plateado deslizándose sobre su rostro. Por un momento, no dijo nada. Luego, en silencio, pensé que me habían olvidado, que me habían dejado aquí para que me pudriera. «Lo estabas», dijo Gail. Tomó el lector de la mesa y lo despertó. El archivo del manifiesto parpadeó al abrirse. Giró la pantalla para que ella pudiera ver, pero mantenían un registro. «Tu nombre sigue ahí. Arenas sin asignar. Fichas denegadas. Significa que el sistema sabe que exististe». Sus ojos se abrieron de par en par, afilados por una energía repentina. Se inclinó hacia adelante, con los dedos agarrando el borde de la mesa. «¿Encontraste mi nombre?» «Sí». Gail volvió a la línea. Señaló con un dedo. «Esto no es mucho, pero es una prueba. Puedo llevárselo a un intendente. Si presiono el de inmediato, te darán fichas y raciones de ropa. No lo arreglará todo, pero te volverá a registrar». Arena miró la pantalla, con los labios entreabiertos y la respiración acelerada. «Nadie ha pronunciado mi nombre en meses». Lo miró con los ojos brillantes, entre esperanza e incredulidad. «¿Por qué harías esto por mí?» Gail no se inmutó ante la pregunta. «Porque sé lo que se siente al ser descartada. Después de la guerra, mi nombre tampoco significaba nada. Un número en un archivo. Un explorador al que ya no querían pagar. Me reconstruí de la nada. Mereces la misma oportunidad». Entrecerró los ojos, escrutándolo de nuevo, intentando detectar debilidad o hambre oculta. Solo encontró su calma. Se recostó, apretando el abrigo con más fuerza, intentando procesar el cambio en su interior. «¿Y si se niegan?», preguntó. «Entonces lo intento de nuevo», dijo Gail. «Otro intendente, otra oficina. Alguien escuchará. Siempre lo hacen si insistes lo suficiente». El silencio se prolongó de nuevo, más denso ahora, pero no hostil. Bajó la mirada hacia la taza que tenía en las manos, se la llevó a los labios y bebió. El calor la recorrió,
aliviando la tensión de sus hombros. Dejó la taza con cuidado, como si temiera que romperla también pudiera romper el frágil momento. «No me tienes miedo», dijo, con la voz más baja. «Debería tenerlo». Sus labios se curvaron en una media sonrisa sin humor. «La mayoría de los hombres ven a una mujer como yo como un problema o como una propiedad. Veo a una mujer que aún está viva», dijo Gail. «Eso no es un problema. Eso vale algo». Sus ojos se clavaron en él un buen rato. Parecía querer discutir, pero no le salieron las palabras. Por fin, apartó la mirada, ajustándose el abrigo con más fuerza, como si ocultara tanto su cuerpo como la pequeña chispa de alivio que no podía controlar. Gail terminó su taza y se levantó. «Voy al intendente. Puedes quedarte aquí. Puerta acristalada. Desde dentro. No viene nadie. Sin tu permiso». Parpadeó. «¿Me dejarías aquí?» «Estás más seguro en esta habitación que ahí fuera», dijo. «Cierra la puerta con llave tras de mí. Si no regreso al anochecer, tú decides qué hacer. Pero volveré». Sus manos se apretaron sobre el abrigo. El miedo brilló de nuevo en sus ojos, mezclado con una confianza vacilante. «¿De verdad crees que puedes volver a meterme en el sistema?» «Sí», dijo Gail. Se puso los guantes y se ajustó la correa de la mochila. Su voz permaneció tranquila, firme. «Y cuando lo estés, no solo sobrevivirás en las sombras. Volverás a tener un derecho, un lugar, y nadie podrá borrar eso». Se dirigió a la puerta. Ella lo observó todo el camino, con los labios apretados, entre la duda y la necesidad. Cuando su mano tocó el cerrojo, su voz lo detuvo. «Gail». Se giró, esperando. «No, no me dejes mucho tiempo». Su mirada se suavizó ligeramente. La disciplina en él cedió por un instante. «No lo haré». Corrió el cerrojo, salió a la escalera y cerró la puerta tras él. Dentro, Orinia permaneció sentada en silencio. El abrigo la envolvía como una armadura. Su nombre aún ardía en la pantalla del lector. La escalera olía a óxido y moho, un estrecho pozo donde los ecos convertían cada paso en sospechoso. Gail descendió con firme control. Las botas golpeaban cada paso a un ritmo que no delataba prisa ni miedo. Sus pensamientos se mantenían lúcidos, catalogando lo que llevaba. El cilindro de datos, la entrada del manifiesto, su propio nombre como palanca. Sabía que la oficina del cuartel, 2 distritos más allá, aún procesaba registros antiguos en busca de indicios de autoridad. La mitad de las veces los ignoraban. La otra mitad, escuchaban si la prueba era innegable y el tono era el correcto. Su misión ahora era simple: convertir el estado olvidado de Arena en objetos tangibles antes del anochecer. A nivel de la calle, las ruinas de Tellon 5 se abrían a la gris luz del día. El neón sangraba de los letreros rotos que nunca se habían apagado, zumbando contra el silencio de los bloques abandonados. Gail se movía con determinación por avenidas agrietadas, pasando junto a las ruinas de tiendas donde las persianas vibraban con el viento. Ojos extraviados lo seguían desde portales y ventanas rotas, midiendo su mochila. Él los ignoró. Su rostro estaba tranquilo, ilegible. La postura de un hombre que parecía como si se le presionara. La estación del intendente se encontraba dentro de un puesto de control reforzado, abandonado tras los últimos días de las patrullas organizadas. 2 guardias con armadura remendada se asomaban a la puerta, con los rifles agachados. Se enderezaron al acercarse Gail, pero no le cerraron el paso. Reconocieron al tipo, un exmilitar, que aún conservaba la disciplina, no un vagabundo. Empujó las puertas hacia una habitación sosa iluminada por lámparas colgantes. Detrás del mostrador, un intendente se encorvaba sobre una consola. Era mayor, con el pelo ralo y canoso, y los hombros encorvados por años de estar sentado. Levantó los ojos de golpe, entrecerrándolos al ver a Gail. «Hoy no vamos a emitir nuevas reclamaciones». Su voz era monótona, ensayada.
No estoy aquí para lo nuevo, dijo Gail, dejando el cilindro sobre el mostrador. Estoy aquí para lo perdido. El hombre frunció el ceño, indiferente. Todo el mundo dice que la mitad de los nombres en este sistema son cadáveres. Este no, dijo Gail. Encendió su lector, giró la pantalla y tocó la entrada. Arena. Estado, sin asignar. Notas, ración de ropa denegada. Ficha de agua potable no reclamada. Está viva. La tengo en mi refugio. Este es su nombre. El intendente frunció el ceño. Se acercó más, examinando la entrada, con los labios apretados, y Gail captó la vacilación. El hombre debatía si valía la pena. ¿Para qué molestarse? Mujeres como esas se cuelan todos los días. Nadie pregunta. Estoy preguntando, dijo Gail en tono bajo y directo. Entregue las fichas. El hombre se reclinó, con los brazos cruzados. ¿Qué es ella para ti? La respuesta de Gail llegó sin pausa. Una persona que sobrevivió. El silencio se prolongó. El intendente lo estudió, sopesando la determinación en sus ojos. Finalmente, con un suspiro cansado, pulsó la consola, sacó un expediente y deslizó un juego de vales sellados por el mostrador. Agua, ropa, una ración de comida de un mes. No prometo la próxima vez. Es suficiente, dijo Gail. Recogió los vales, los guardó en el bolsillo y devolvió el cilindro. Como se giró, añadió el contramaestre en voz baja. Los hombres no luchan por mujeres como ella a menos que quieran algo. Gail se detuvo, pero él no se giró. Apretó la mandíbula. Dejó las palabras sin respuesta y salió. De vuelta en la habitación sobre la escalera, Arena estaba sentada con el abrigo arrebujado, la espalda contra la pared. Las horas desde que se fue se habían prolongado y duras. Al principio, simplemente escuchó el edificio, el lejano gemido de las tuberías, el leve rasguño de las ratas en las paredes. Luego vinieron las dudas silenciosas, más fuertes que cualquier sonido. ¿Y si no regresaba? ¿Y si vendía su nombre a cambio de crédito y la dejaba allí? Otra sombra esperando nada. Había probado el cerrojo 3 veces, deslizándolo de un lado a otro, asegurándose de que funcionaba. Paseó por la habitación, tocó el lavabo, cogió la manta doblada y la dejó. En un momento dado, se detuvo frente al fragmento de espejo apoyado en el estante. Apartó el abrigo y se miró. La piel violeta marcada por la suciedad, el cabello enredado. A pesar de sus esfuerzos, los huecos bajo sus costillas. Susurró su nombre una vez en voz baja solo para escuchar cómo sonaba. Se sentía extraño, como si la palabra perteneciera a otra persona. Cuando el cerrojo finalmente chirrió y la puerta se abrió, su cuerpo se puso rígido. Gail entró. Él cerró la puerta tras él, deslizó el cerrojo en su lugar y dejó caer un pequeño paquete sobre la mesa. Fichas, sellos, fichas de metal, fichas reales. La miró a los ojos con serena certeza. «Has vuelto», dijo, las palabras casi un desafío. «Dije que volvería», respondió Gail. Abrió el paquete. Fichas de agua, ración de comida, ración de ropa. «Has vuelto a estar registrado». Se quedó sin aliento. Se levantó de la cama, caminó lentamente hacia la mesa y tocó una de las fichas con las yemas de los dedos como si fuera a desaparecer. Esto es mío. Sí, está ligado a tu nombre. Sus rodillas casi cedieron. Se agarró al borde de la mesa, con los labios temblorosos. Nadie ha luchado por mi nombre antes. La voz de Gail era firme, pero más suave ahora. Acostúmbrate. Lo volveré a hacer si es necesario. Por primera vez, sus ojos se suavizaron, no solo con sospecha, sino con algo más cercano a la confianza. Tragó saliva con dificultad, el abrigo se le deslizó ligeramente del hombro, y susurró, «¿Por qué yo?» Él la miró sin dudarlo. «Porque te mereces algo. Mejor que lo que te dejaron. Y porque yo puedo». El silencio que siguió no fue vacío. Tenía peso,
la forma de algo frágil formándose entre ellos. Se enderezó, ajustándose el abrigo con más fuerza, su rostro aún ilegible, pero su voz más baja que antes. Entonces tal vez no me hayan olvidado. Gail asintió una vez. No lo estás. Y por primera vez desde que la encontró en las sombras de la terminal, se permitió creerlo. El fajo de fichas permaneció sobre la mesa como una prueba tallada en acero. Orinia las tocó de nuevo como si sus dedos necesitaran palpar los bordes para creer que existían. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo más, pero no le salieron las palabras. Se recostó en la cama, el abrigo abrigado, la mirada fija en las fichas. Gail se movía por la habitación con deliberada calma, dejando su mochila en el suelo, comprobando la estufa, llenando la palangana con agua filtrada. Le dio espacio, pero también se aseguró de que pudiera oír los suaves sonidos de su trabajo, el ritmo que le recordaba que no estaba sola. Sabía lo que rondaba por su cabeza. Ella le había preguntado por qué más de una vez, y sus ojos aún lo buscaban en busca del precio oculto. No importaba lo que le diera, comida, refugio, fichas, ella seguiría buscando el momento en que revelara su precio. Ese era el peso de alguien abandonado demasiadas veces. No intentó borrar ese miedo con discursos. El miedo no se podía apaciguar. Tenía que vencerse con constancia. Cuando la tetera siseó, Gail vertió agua caliente en un cuenco y echó 2 bolsas de comida comprimidas, esperando a que se hincharan. El olor a grano especiado y caldo llenó la habitación. Llevó los cuencos a la mesa. Comer. Orinia se acercó lentamente como si estuviera cayendo en otra trampa. Se sentó frente a él, cogió la cuchara y se quedó mirando el vapor que subía. Le temblaban las manos, pero levantó la cuchara y bebió un pequeño sorbo. Se quedó paralizada, con los ojos abiertos como platos. El calor le golpeó la lengua y la garganta. Un sonido silencioso se le escapó antes de que pudiera contenerlo. Bajó la cuchara rápidamente, avergonzada, como si el simple hecho de disfrutar de la comida la traicionara. «Sigue comiendo», dijo Gail con voz tranquila. Incluso ella comió más rápido entonces, controlada pero con urgencia, hasta que se acabó la mitad del tazón. Se contuvo, volvió a bajar el ritmo y lo miró. «¿De verdad no esperas nada?» «Espero que comas», dijo Gail. Él masticó una cucharada de su propia comida, la tragó y la miró a los ojos. «Eso es todo», apretó los labios y se hizo un silencio antes de que volviera a hablar. «¿Qué pasa cuando se acaben las fichas?» «Conseguiré más», dijo Gail sin dudarlo. «Y si dejan de dármelos, entonces encontraré otra manera». Su mandíbula se apretó. «¿Por qué sigues haciendo esto? No me conoces. No necesitaba conocerte para verte morir de hambre en la oscuridad». Se inclinó ligeramente hacia adelante y su tono era firme. «Y no necesito más que eso para decidir». Arena dejó la cuchara y sus manos agarraron el borde de la mesa. Ella quería creerle. Él podía verlo, pero la incredulidad podía vencerla con más fuerza. Ella susurró casi contra su voluntad. «Los hombres toman. Eso es lo que hacen». «No estoy aquí para tomar nada», dijo Gail. Su voz llevaba el peso de la verdad, no de la actuación. «Estoy aquí porque tomé una decisión. Te quedaste atrás. No te dejaré». Sus ojos sostuvieron los de él, buscando de nuevo, pero esta vez la sospecha se quebró. Sus hombros cayeron una fracción. Tomó la cuchara y terminó el resto del caldo, más lento ahora, más controlado, como si quisiera conservar el calor un poco más. Cuando los cuencos estuvieron vacíos, Gail se levantó, los lavó en la palangana y los dejó a un lado. Abrió una caja y puso un conjunto de ropa doblada sobre la mesa. Equipo básico emitido de antiguas rutas de suministro. Pantalones oscuros, una camisa sencilla debajo. Estos son tuyos ahora. Mejor que el abrigo solo. Arena se quedó mirando la ropa. Se le hizo un nudo en la garganta. Extendió la mano y tocó la camisa,
sus dedos rozando la tela como si fuera a disolverse. ¿Encontraste esto? Estuvieron guardados durante años. Nadie los reclamó. Ahora están reclamados. Su pecho se elevó con una respiración profunda y desigual. Ella tomó el bulto en sus brazos y lo miró, nerviosa nuevamente. «Me cambio aquí». Gail meneó la cabeza y señaló hacia la puerta que conducía al pequeño baño que había equipado con una cortina y un segundo lavabo. «Privacidad. Tómate tu tiempo». Ella dudó, sus ojos iban de él a la puerta, pero finalmente se puso de pie y caminó hacia ella, con el abrigo todavía envuelto a su alrededor. Gail permaneció sentado, con la mirada fija en la mesa. Escuchó el sonido del agua cayendo, el susurro de la tela, la pausa en la que probablemente se miró en el fragmento de espejo apoyado en la esquina. Cuando salió nuevamente, llevaba la ropa nueva. La camisa era de una talla más grande y le quedaba suelta, pero la cubría por completo. Los pantalones quedan bastante bien, sujetos en la cintura con un cordón. Ella todavía aferraba el abrigo en sus brazos, sin querer soltarlo. Su cabello plateado, húmedo en las puntas, caía sobre sus hombros, limpio ahora, captando la tenue luz en mechones. Durante un largo momento, Gail simplemente la miró, no con hambre, no con lástima, sino con silencioso reconocimiento. Ella se movió bajo su mirada, ajustándose aún más el abrigo. Pero esta vez, no miró hacia otro lado. «¿Mejor?», él preguntó. Ella asintió una vez, en voz baja. «Mejor». La habitación volvió a quedar en silencio, pero no era el silencio agudo y desconfiado de antes. Era pesado en otro sentido, lleno de preguntas no formuladas. Ella se recostó en la cama, con el abrigo sobre su regazo, y finalmente dijo: «Si puedes cumplir tu palabra, entonces tal vez yo pueda cumplir la mía». Gail inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y cuál es tu palabra?». Ella lo miró, sus ojos violetas claros, vulnerables, pero firmes, quedándose. La declaración quedó flotando entre ellos. Frágil pero real. Gail asintió una vez. Nada más. Él no la presionó. No lo necesitaba. La elección había venido de ella, y eso importaba más que cualquier otra cosa. La noche presionaba pesadamente contra las ventanas tapiadas y el sonido del viento distante se movía entre las ruinas. La estufa desprendía un calor constante y su resplandor proyectaba tenues formas anaranjadas en las paredes. Gail se sentó en la mesa trabajando con el lector de datos, limpiando fragmentos de los archivos corruptos del cilindro. Le gustó la estructura. Nombres, fechas, rutas. Le dio a su mano algo que hacer mientras su mente se mantenía alerta. Arinia se sentó en la cama con las rodillas juntas y la ropa nueva suelta alrededor de su cuerpo. Ella todavía sostenía su abrigo sobre su regazo, como si al entregarlo quedara expuesta nuevamente. Sus ojos estaban fijos en él, sin parpadear, como si cada pequeño movimiento de sus manos, cada giro de su cabeza, tuviera algún tipo de significado oculto. Ella finalmente habló. «No me tocaste cuando pudiste haberlo hecho». Gail no levantó la vista del lector porque no quería que lo hiciera. Sus labios se apretaron juntos. «¿Cómo sabes lo que quiero? Ni siquiera me conoces». «Conozco el miedo», dijo Gail con calma, dejando el lector en el suelo. Él volvió su mirada hacia ella, fija y firme. «Lo he visto demasiadas veces y sé cómo se ve cuando alguien está esperando el tipo de toque equivocado». Las palabras cayeron pesadas. Se ajustó más el abrigo sobre los hombros mientras movía la garganta. El silencio permaneció entre ellos durante un largo rato. Luego, en voz baja, preguntó: «¿Y qué pasaría si dejara de tener miedo?». El pecho de Gail se apretó, pero su rostro permaneció controlado. «Entonces seguiría esperando porque la elección tiene que venir de ti». Sus ojos brillaban en la tenue luz. Ella se movió en la cama, sentándose más derecha. Su mano vaciló a su costado, temblando levemente antes de levantarla. «Si yo quisiera alcanzarte, ¿lo tomarías?».
Gail no se movió al principio. Midió el momento. Cada detalle, la tensión en su voz, la forma en que su cuerpo estaba rígido por el esfuerzo, la forma en que su mano estaba medio extendida, frágil, probando. Se puso de pie lentamente, sin movimientos bruscos, y caminó hacia ella. Cuando llegó al borde de la cama, se detuvo y se sentó a poca distancia. Mantuvo sus manos sobre sus rodillas, visibles. «Muéstramelo», dijo suavemente. Sus dedos temblaron y luego avanzaron lentamente. No fue rápido, fue un camino largo y vacilante, como si cada centímetro estuviera peleado con la memoria. Cuando su mano finalmente tocó la de él, era apenas más que un roce. Su piel estaba fría y tensa. Ella se estremeció ante su propia audacia, como si esperara que él le agarrara la muñeca, pero no lo hizo. Gail giró su mano, con la palma hacia arriba, y la dejó decidir. Arinia tragó saliva con fuerza y colocó su palma contra la de él. Sus dedos se encontraron y presionaron suavemente. Su cuerpo tembló, pero ella no se apartó. Ella miró fijamente el contacto, con la respiración entrecortada. ¿Por qué es esto más difícil que el hambre? Ella susurró. Porque el hambre no pide confianza, respondió Gail. Su pulgar rozó suavemente sus nudillos, sin reclamar nada, simplemente presente. Sus ojos se posaron en los de él y, por primera vez, no solo transmitían sospecha. Había allí un fino hilo de alivio, frágil, pero innegable. Ella se inclinó más cerca sin darse cuenta y el abrigo se le cayó de los hombros. «Entonces no me sueltes», dijo ella apenas audible. «No lo haré», respondió Gail. Su agarre se mantuvo firme, pero suave, como un ancla sin fuerza. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba vivo, lleno del latido de su corazón. La firmeza de su respiración, el primer momento verdadero en el que el miedo empezó a perder terreno. Cerró los ojos brevemente, inclinó la frente hacia él y Gail sintió que la frágil línea entre la supervivencia y la confianza comenzaba a moverse. La habitación estaba en silencio salvo por el débil silbido de la estufa y el ritmo irregular de la respiración de Arinia. Su mano todavía estaba agitada, su palma presionada contra la de él con frágil insistencia, como si el más mínimo cambio pudiera romper el momento. Él la mantuvo firme, lo suficientemente firme para que ella pudiera sentirlo allí, lo suficientemente ligero para que pudiera irse si así lo deseaba. Ella se inclinó hacia él sin parecer consciente de ello, hundiendo su frente aún más cerca hasta que su cabello plateado rozó su hombro. Sintió el peso de su cercanía, el calor de su cuerpo bajo la camisa demasiado grande. Él se quedó quieto, dejándola probar el espacio entre ellos. Su voz sonó baja, casi temblorosa. Cada vez que alguien me tocó antes, fue para tomarlo, no para retenerlo. Ella tragó saliva y apretó los dedos alrededor de los de él. «No sé cómo hacer esto». «No tienes por qué saberlo», dijo Gail. Su tono tenía la misma disciplina tranquila que había usado 100 veces en el campo, pero ahora más suave, atemperado con algo humano. «Solo tienes que elegir». Ella levantó ligeramente la cabeza y sus ojos buscaron los de él. Sus iris violetas captaron la tenue luz, amplia e incierta. Ella estudió su rostro, su mandíbula firme, las tenues líneas en las esquinas de sus ojos, la forma firme en que él sostuvo su mirada. Entonces sus labios se separaron y su respiración se volvió superficial. «Si yo eligiera, ¿me besarías?» El pecho de Gail se apretó. Él no se movió, todavía necesitaba que ella viera que la elección era suya. «Si eso es lo que quieres». Los segundos se alargaron. Ella exhaló temblorosamente y se acercó un poco más, cerrando la brecha a ella misma. Su mano tembló en la de él, pero no la soltó. Sus rostros estaban lo suficientemente cerca ahora como para que él pudiera sentir el calor de su aliento y oler el leve rastro de jabón de cuando se había lavado. Se detuvo de golpe y la vacilación volvió a aparecer en su rostro. Sus labios temblaron como si fuera a hablar, pero en lugar de eso esperó. Gail cubrió el último centímetro con moderación,
inclinándose lentamente hasta que su boca tocó la de ella. El beso fue suave, deliberado, sin fuerza. Sus labios eran suaves pero tensos al principio, apretados con fuerza como si se preparara para la decepción. Gail se mantuvo firme, dejando que el contacto persistiera, paciente, sintió que su vacilación disminuía, la línea rígida de su cuerpo se aflojaba mientras ella se inclinaba hacia él. Su mano lo agarra con más fuerza, acercándolo más, no por miedo, sino por una frágil necesidad. Su respiración se quedó atrapada en su garganta y luego la liberó en un débil sonido que no pudo contener. Sus labios se separaron ligeramente contra los de él. Gail se movió con el mismo cuidado, profundizando el beso una fracción. Sin prisa, sin exigencias, solo lo suficiente para decirle que estaba allí, plenamente presente. Cuando finalmente se apartó, su pecho subió y bajó rápidamente. Sus ojos permanecieron cerrados por un momento, luego se abrieron vidriosos por el peso de algo que había negado durante mucho tiempo. «No lo tomaste», susurró. «Esperaste». «Te lo dije», dijo Gail, en voz baja y firme. Su pulgar acarició el dorso de su mano. «No estoy aquí para tomar». Ella apoyó su frente contra la de él. Su cuerpo temblaba, pero ahora con algo diferente al miedo. Por primera vez, se permitió apoyarse en alguien sin inmutarse. «Pensé que estaba rota», dijo. «No lo eres», respondió Gail. Su mano libre se levantó con cuidado, tocándole la mandíbula con el dorso de los dedos, el más pequeño de los gestos, pidiendo permiso. Cuando ella no se apartó, él ahuecó su mejilla suavemente, sosteniendo su rostro como si fuera algo frágil pero no arruinado. Sus labios se curvaron en el más leve rastro de una sonrisa, pequeña pero real. Luego dijo, «Bésame otra vez». Esta vez ella lo recibió con menos vacilación, sus labios se rindieron a los de él, su cuerpo presionó más cerca en cautelosa confianza. El beso se hizo más profundo. Sin prisa, sin brusquedad, sino cargando con el peso de cada muro que había construido y las grietas que ahora los atravesaban. Cuando se separaron nuevamente, la habitación era diferente. El silencio ya no estaba lleno de sospecha. Llevaba algo más pesado. Confianza tácita, deseo puro y el comienzo de una intimidad que no pedía nada más que elección. Gail se quedó cerca, con la mano todavía sobre su mejilla y la respiración constante. Cerró los ojos y susurró, «No dejes que esta sea la única vez». «No lo hará», dijo, y lo decía en serio. El resplandor de la estufa se fue apagando. La habitación estaba oscura, salvo por su suave luz naranja. El beso aún permanecía en los labios de arena, una calidez que no esperaba sentir de nuevo, ciertamente no con seguridad. Su mano permaneció atrapada en los vendavales, sin querer soltarse, como si el mundo exterior fuera a borrar el momento si ella rompía la conexión. Él permaneció sentado cerca de ella, con una postura firme y cada movimiento deliberado. Él no la acosó ni la empujó hacia adelante. Su presencia era tranquila, controlada, el tipo de peso que hacía que el silencio se sintiera seguro en lugar de amenazante. La dejó respirar, la dejó decidir qué vendría después. Su pecho subía y bajaba de manera desigual. Ella giró la cabeza ligeramente y bajó la mirada hacia la camisa de gran tamaño que llevaba puesta. Ella tiró de la tela con dedos nerviosos, retorciéndola como si debatiera si retirarse a su seguridad o salir de ella. El conflicto en ella era visible, su vergüenza y su miedo aún eran fuertes, pero ahora acompañados por algo más. La necesidad de ser vista, el dolor de sentirse algo más que la basura que el mundo la había hecho creer que era. Su voz rompió el silencio, tranquila y temblorosa. Si te dejo que me toques, ¿me mirarás de la misma manera mañana? Gail no lo dudó. Sí, porque quien eres no cambia con lo que toco. Solo cambia cuando tú quieres. Ella examinó su rostro en busca de cualquier grieta en su compostura, cualquier destello de intención oculta. Lo único que encontró fue la calma constante que él siempre llevaba.
Sus labios se apretaron y luego se separaron mientras exhalaba temblorosamente. Ella se quitó el abrigo de los hombros y lo dejó caer sobre la cama a su lado. La camisa se movió con el movimiento, dejando al descubierto la línea de su clavícula. Su piel violeta pálida brillaba débilmente a la luz del fuego. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Ella tomó su mano, la que ya sostenía la de ella, y la levantó con las dos suyas. Lentamente, lo colocó contra su pecho, justo encima del corazón. Su pulso latía frenéticamente bajo su palma. Con los ojos cerrados, inclinó ligeramente la cabeza, como si se preparara para el juicio. Pero Gail no se aferró ni reclamó. Él simplemente dejó que su mano descansara allí. Sus dedos se unieron ligeramente, sintiendo el rápido pitido debajo de su piel. «Estás vivo», dijo suavemente. «Eso es todo lo que veo». Se le hizo un nudo en la garganta. Ella se inclinó hacia su toque, dejando que sus manos se deslizaran más arriba, hasta su clavícula, y luego a lo largo de la línea de su cuello. Su pulgar rozó suavemente su piel, trazando el borde tenso de su mandíbula. Sus labios se separaron en una inhalación fuerte, pero ella no se apartó. Sus ojos se abrieron de nuevo, brillando. Luego, «Sigue adelante». Gail se movió lentamente. Su otra mano subió hasta su cintura, descansando justo encima de su cadera. Su agarre era lo suficientemente firme como para inmovilizarla, pero cuidadoso y respetuoso. Ella se tensó al principio, el instinto recorrió su cuerpo, pero su quietud le impidió retroceder. Esperó hasta que sus músculos se relajaron hasta que ella asintió levemente. Entonces su mano se movió más arriba, deslizándose por su costado, sintiendo las líneas de sus costillas a través de la tela. Arena tembló, pero no resistió. Ella levantó las manos, insegura, y las colocó sobre su pecho. Sus dedos se curvaron en su camisa como si la estuvieran sujetando. «No quiero que me utilicen», susurró. «¿No lo serás?», respondió Gail. Su tono no dejaba lugar a dudas. «Serás deseado. Eso es diferente». Su respiración se estremeció ante sus palabras. Ella se acercó más y sus rodillas rozaron su muslo. Su cuerpo ahora casi presionaba contra el de él. Ella inclinó la cabeza hacia arriba, buscando nuevamente sus labios. El beso fue más profundo esta vez, menos vacilante. Su boca se abrió bajo la de él, respondiendo a la lenta insistencia que él le daba. Ella presionó más fuerte contra él, dejando que la restricción entre ellos se debilitara. Sus manos se deslizaron por debajo del dobladillo de su camisa, descansando sobre la piel desnuda de su cintura. Ella jadeó suavemente ante el contacto, su cuerpo se sacudió por reflejo, pero no lo apartó. Sus dedos agarraron su camisa con más fuerza, acercándolo más. Él se quedó quieto por un momento, dándole tiempo. Su respiración se estabilizó y asintió nuevamente, en silencio pero con claridad. Solo entonces su mano trazó un camino más alto, deslizándose a lo largo de la curva de su costado, la calidez de su piel bajo su palma. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de dolor, sino de liberación. Ella lo besó de nuevo, más fuerte, inclinando su cuerpo hacia su toque. «No pares», susurró contra sus labios. «No lo haré», murmuró Gail, con voz baja y firme, transmitiendo la promesa que ella necesitaba. Sus cuerpos se presionaron juntos, las barreras tentativas se rompieron bajo el calor de la confianza. No fue apresurado, no fue violento. Fue cuidadoso y deliberado. Cada toque plantea una pregunta, cada respiración da una respuesta. Por primera vez desde que la encontró temblando en las sombras. Arena se dejó vulnerable. No porque la obligaron, sino porque ella lo eligió. La noche los retuvo. El resplandor de la estufa parpadeando sobre la piel del oso y la tela enredada. Y en ese silencio, lo que comenzó como supervivencia se convirtió en algo más. Frágil, crudo, pero real. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana tapiada en franjas pálidas, más suaves que la noche anterior.
La estufa se había quedado en silencio y sus brasas apenas emitían un brillo apagado. Gail se despertó en la cama, con su brazo pesado y cálido alrededor de la cintura de arena. Ella todavía estaba allí, acurrucada contra él. Su cabello plateado se extendía sobre su pecho como un velo. Durante mucho tiempo no se movió. Escuchó el ritmo de su respiración, constante ahora. Ya no se oyen los jadeos de pánico de una mujer acorralada, sino las respiraciones tranquilas y serenas de alguien que por fin duerme sin miedo. Arinia se despertó lentamente y abrió los ojos de golpe. Por un momento, la confusión tensó sus rasgos. El viejo instinto de prepararse para lo que la noche le había costado. Entonces sintió el peso de su brazo, la firmeza de su pecho bajo su mejilla, y se quedó quieta. Sus dedos se flexionaron ligeramente contra su camisa, probando si él retrocedería ahora que había llegado la mañana. Él no lo hizo. En cambio, Gail la miró con sus ojos claros y tranquilos como siempre. «Estás a salvo», dijo, con la voz baja, casi ronca por el sueño. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella se incorporó ligeramente, apoyándose sobre un codo, estudiando su rostro en la tenue luz. Ella estaba buscando de nuevo, buscando ese momento en el que los hombres habitualmente cambiaban. Pero su expresión no cambió. Sin vergüenza, sin alarde, solo una tranquila certeza. «Todavía me miras igual», susurró. «Te dije que lo haría», respondió Gail. Su mano le apartó el cabello del rostro, lenta y deliberadamente. «Nada en ti ha cambiado, excepto quizás que ahora confías un poco más en mí». Ella exhaló un suspiro tembloroso, una pequeña risa escapó antes de que pudiera atraparla, más que un poco. Por primera vez, una verdadera sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Era frágil, como un pedazo de ella que no recordaba que podía usar. Ella se recostó contra él, cerrando los ojos nuevamente y dejando que el silencio persistiera. La sostuvo allí, la habitación envuelta en calma. Cuando volvió a hablar, su voz era más firme. «Toda mi vida pensé que mi valor solo era el que alguien pudiera quitarme. Ahora siento que puedo elegir. Eso es por tu culpa». Gil no respondió de inmediato. Observó las tenues líneas de luz del sol que se deslizaban por las tablas del suelo. Luego dijo simplemente, «Entonces sigue eligiendo. Elige quedarte. Elige comer. Elige vivir. Me aseguraré de que puedas». Su mano encontró sus dedos entrelazados. «¿Y si te elijo a ti?». Su pecho se hinchó con una respiración profunda. Apretó su mano suave pero firmemente, asentándola. Luego, «Nunca te dejaré ir». Las palabras se posaron sobre ella como el abrigo que la había envuelto esa primera noche. Protectoras, sólidas, innegables. Levantó la cabeza, presionó sus labios contra los de él de nuevo. Esta vez no temblaba, no tenía miedo. Era seguro, lento y real. Cuando se separaron, apoyó la frente contra la de él. «Entonces soy tuya, Gail». «Y soy tuya», dijo, no como una reclamación, sino como una promesa. El día se extendía ante ellos, incierto y roto como la colonia afuera. Pero en esta habitación, ya no había preguntas, ni deudas, ni miedo a lo que él pudiera exigir. Por primera vez, Orinia creyó que tenía un futuro, y no estaba en sobrevivir sola. Se levantaron juntos más tarde, compartiendo el pequeño desayuno que él preparó. Llevaba la camisa que él le había dado, el abrigo atado flojamente alrededor de su cintura, el cabello plateado estaba húmedo donde se había lavado de nuevo. Ahora se movía de forma diferente, no con las pequeñas sacudidas de quien espera un ataque, sino con una calma mesurada, su cuerpo reclamando espacio en lugar de encogerse ante él. Gail la observaba, un orgullo silencioso brillando tras su mirada firme. No necesitaba decir nada. Ella lo vio en su mirada, el respeto, el deseo, la permanencia de aquello a lo que se habían adentrado. Al comenzar el día, ya no había un rescatador y un rescatado. Había dos personas con cicatrices pero vivas,
aferrándose a algo frágil que ambos habían elegido proteger. La noche había disipado las dudas. Lo que quedaba era un vínculo que no se rompería. Y así, la historia no terminó con la supervivencia. Terminó con la confianza ganada, conservada y preservada. Arena ya no era impura, ya no era olvidada. La vieron, la desearon y fue suya para siempre.